Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Qué bueno es poder alabarte, adorarte, exaltarte, Señor. Tener esa libertad para poder exaltar tu nombre y proclamar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por la vida que tú nos has concedido. Gracias por ese privilegio de poder confiar en ti, de poder descansar en ti, de poder vivir para ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú estás obrando en nuestras vidas y en esta mañana queremos agradecerte porque tú estás con nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo hace su obra perfecta en nosotros, Señor, cumpliendo su propósito en nosotros para enseñarnos tu palabra. Así que abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos recibir la buena palabra que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a ayudar a entender y comprender la palabra que tú has preparado para este día. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, el Señor es bueno. Señor, es maravilloso. Estamos pasando un tiempo precioso con la palabra de Dios, la Biblia. Creemos que la Biblia, toda, absolutamente toda la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta palabra de Dios que es viva y verdadera, es la que estamos aprendiendo durante todo este tiempo. Con la gracia del Señor, vamos a ir hoy día a conocer algo muy interesante que nos va a ayudar a poder afirmar lo que estamos aprendiendo. Estamos estudiando un poquito el Salmo 119 y vamos a aprender hoy día algo muy, muy, muy bueno. La palabra del Señor nos está ayudando a que podamos compenetrarnos en la verdad. A medida que nosotros nos afirmamos en la Biblia, es la medida que nosotros vamos a poder no solamente disfrutar la vida que Dios quiere que vivamos, sino vamos a poder conocer más a nuestro Padre, vamos a poder conocernos más a nosotros mismos y vamos a poder vivir la vida que Él anhela que nosotros vivamos. Amén. Entonces vamos a ir directamente a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos en este día? Hoy día vamos a hablar, eh, eh, ¿qué pasó? Un ratito vamos a avanzar al tema del día de hoy. Parece que se ha pasado el inicio todo esto. Todos los temas que hemos estado ya llevando. Acá ya llegamos, acá está. Este es el que toca el día de hoy. El Salmo 119, a partir del verso 25 al 32. Esta parte de este salmo es muy interesante porque Dios a través de David nos va a enseñar cómo nosotros podemos empezar a ingresar a conocer la verdad de la palabra de Dios. Y cuál es el proceso en que Dios empieza a trabajar con la vida del ser humano para que el ser humano pueda transformar su vida de una vida de caos a una vida de victoria, de una vida de muerte a una vida de vida, ¿no? Y justamente la letra que aparece en nuestras Biblias, si ustedes tienen la versión Reina Valera, otra versión, aparece la letra Dalet, que es una que justamente significa puerta, ¿no? Puerta hacia la verdad, puerta hacia un cambio, puerta hacia algo nuevo, ¿no? Y vamos a leerlo del verso 25 en adelante, y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Verso 29 dice: aparte de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Y termina este pasaje de la Escritura con el verso 32, dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Cuando ensanches mi corazón. Vamos esta mañana a poder conocer un poquito más de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en este pasaje de la Escritura. Y creo que va a ser de mucha bendición, como lo fue para mí cuando estaba yo meditando desde hace unos días atrás respecto a este tema. Y quiero que podamos entender claramente, ahorita he hecho una lectura corrida de todo el pasaje para que podamos entender qué es lo que vamos a leer, pero vamos a profundizar un poquito en las escrituras. Amén. Y para poder comprender un poquito mejor este proceso de cambio, este proceso de transformación, este proceso de ingresar a esta puerta que nos va a transformar nuestra vida, he puesto una secuencia de cómo nosotros vamos a empezar a vivificar nuestra vida, ¿no? Y justamente
He puesto, vivifícame según tu palabra. ¿Ok? Este texto es el tema del 10, vivifícame según tu palabra. ¿Cómo el Señor nos va a vivificar según su palabra? ¿Cuántos de nosotros sabemos que la palabra de Dios es buena? Amén. La palabra de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Dice que aquel que no tiene sabiduría le hacen tener sabiduría. Aquel que tiene problemas le da las soluciones. Aquel que no tiene salida le da lugares para salir. La palabra de Dios es una fuente de vida constante para toda aquella persona que confía en la palabra. ¿Ok? Y quiero en esta mañana hablar acerca de cómo esta palabra nos va a vivificar. Y son 5 pasos que vamos a compartir durante todo este tiempo y quiero que presten mucha atención porque hay mucha verdad en ello, que si usted lo coge en su corazón y va a empezar a vivir a través de ello, su vida va a cambiar, como cambió con la mía, como cambió con cada uno de aquellos que creen lo que dice esta enseñanza. Son 5 C importantes, 5 Cs. La primera C es confrontación. Eso lo vamos a ver en el verso 25, confrontación. La segunda C es confesión. Y lo vamos a ver en el verso 26. Luego la tercera C es la confianza que vamos a tener en ella a través del verso 26, la parte B, hasta el 28. Luego compromiso, que es del verso 29 al 30. Luego le voy a explicar en detalle. Y la última C es confirmación. Este proceso de cambio nos va a ayudar a nosotros a que podamos disfrutar y recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es ese proceso que nos va a transformar para que podamos salir de una situación negativa a una situación en victoria, como siempre el Señor nos hace ver o nos hace vivir? Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente al primer punto, confrontación. La palabra de Dios, amados hermanos, siempre nos va a confrontar. Y te va a confrontar para que tú puedas entender cuál es tu realidad. Si vemos a través de la Biblia, desde el principio hasta el fin, Dios siempre va a confrontar al hombre para que entienda cuál es su verdadera posición que tiene delante de Dios. ¿Cuál es la verdadera posición que tiene delante de las circunstancias que está viviendo? Si el ser humano no entiende cuál es su situación, difícilmente va a encontrar una solución. Si el ser humano no entiende cuál es su posición y su situación, difícilmente va a encontrar una solución. Muchas veces queremos solucionar todas las cosas, pero no sabemos dónde estamos, ni qué tenemos, ni qué podemos hacer. Por eso que el salmista empieza este verso, en el Salmo 119, verso 25, diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Cuando nosotros entendemos este verso, y yo cuando lo leí especialmente, me llevó a un punto muy importante para poder entender qué es lo que Dios quería hacer en la vida del ser humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esta posición? Abatías el polvo está mi alma. ¿Y saben quién estuvo en esa situación? ¿Se acuerda? Jesucristo, el creador de la vida. Él mismo estuvo en esta condición cuando estuvo en Getsemaní, ¿no? Diciendo, Señor, y aquí lo tengo, creo, la frase exactamente, un ratito, ahí está, dice, ¿no? Jesús hablando en Marcos 14:34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, ¿no? Entonces, claramente el Señor nos enseña que el ser humano pasa momentos muy tristes en su vida. Y estos momentos tristes que nos toca vivir, a veces tenemos que saberlo confrontar. ¿Cuánto a nosotros nos gusta vivir momentos difíciles en nuestra vida? A nadie, ¿verdad? Sabes que te das un problema, pues, sí, yo me gusta pasar por... No, nadie. Nadie quisiera pasar momentos difíciles en tu vida. Pero muchas veces nos encontramos en esta condición, con un alma abatida hasta el polvo. O sea que estás en lo más bajo. Estás en lo último de tu existencia. Ya no puedes dar más. Estás tan cargado de situaciones que simplemente has vuelto al polvo. Y qué interesante saber que Dios es especialista en levantar a gente de esa condición. Si vemos a través de la Biblia, mucha gente ya desahuciada, ya con problemas, ya con imposibilidades para hacer algo, Dios los levantó y los restauró y los llevó a un lugar de victoria. Porque el Señor vivifica nuestras almas. Pero es importante, hermanos, que nosotros nos confrontemos a esta realidad. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos problemas en nuestra vida. Problemas de salud, problemas financieros, problemas personales, problemas o cargas familiares, problemas en el trabajo, diferentes tipos de problemas.
Alguien que diga que no tiene problemas porque de repente no está viviendo. Pero todo ser humano tiene problemas, de una u otra manera, de diferentes niveles. Algunos son extremos, otros están penitas, pero todos tenemos problemas. Y esos problemas nos llevan, obviamente, ¿a qué cosa? Muchas veces a alejarnos de Dios. Muchas veces esos problemas nos afanan a hacer algo. Muchas veces esos problemas, en vez de acercarnos a buscar a Dios, nos alejan de Él y nos llevan a tratar de buscar la solución por otros lados. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido solucionar un problema y hemos ido a cualquier sitio menos Dios? Y es natural, el ser humano actúa así de la manera natural. Y vemos a través de la Biblia, amados hermanos, ejemplos tras ejemplos tras ejemplos. ¿Y qué decir de nuestra propia vida? Personal, familiar, amical, en el trabajo. Tenemos compañeros, amigos que tienen problemas. Aquí, ¿de dónde buscan solución? En cualquier sitio, menos en la fuente de vida. Y la fuente de vida es Dios. Amén. Mientras el ser humano no entienda que la fuente de vida es el Señor, va a estar sufriendo y su alma va a estar abatida hasta el polvo, va a estar su alma. Pero Dios, que es tan bueno, es el único que tiene la solución para esta situación. Dios nos va a dar la solución y dice acá en su palabra, vivifícame, vivifícame, según qué cosa? Según tu palabra. Y ahí es el punto donde nosotros necesitamos, amados hermanos, concentrarnos en esta mañana. La única forma que el ser humano puede salir de la condición donde se encuentra es a través de la palabra de Dios. No es a través de repente de las noticias, de repente de un libro A, de un libro B, o de un consejo A, un consejo C, no. Es a través de la palabra. Toda documentación que tú necesites, toda información que necesites, tiene que estar establecida en la palabra y entonces esa palabra te va a vivificar. Si la palabra de Dios no está vivificando tu vida, entonces no vas a poder encontrar el camino correcto. Dice que hay muchos caminos en esta vida, pero hay un solo camino que te lleva a la salvación. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Hay una sola verdad. Y él dijo, yo soy la verdad. Y hay una sola vida. Dijo, yo soy la vida. Fuera de él no vamos a encontrar casi nada, por no decir nada. Pero en él vamos a encontrar las cosas perfectas que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Solamente en el Señor tenemos la verdad. Solamente en el Señor podemos nosotros vivir confiados. Y como así como un tiempo o como un momento, perdón, Jesús estuvo en esta condición cuando él estuvo en el jardín de Getsemaní, y pudo enfrentar esta situación, hermano. Jesús entiende tu problema. Él entiende tu situación. Él estaba pasando un momento, no te voy a decir similar, porque el problema de Jesús era inmenso. Él estaba cargando el pecado y el castigo de toda la humanidad. Tal vez tú tengas un problema que para ti puede ser inmenso y yo te entiendo, puede ser un problema grave, pero para Jesús era un problema mundial. Imagínate que tú tengas todas las enfermedades de todas las personas, tengas los problemas de todas las personas del mundo, tengan los conflictos de todas las personas del mundo. Imagínate, Jesús estaba cargando todos esos problemas. Por eso decía, Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, Jesús estaba ahí, humanamente estaba, su alma estaba ya muriéndose por sentir toda esa carga de pecado que estaba llevando consigo mismo, momentos antes de ser tomado prisionero para ser sacrificado en la cruz. Jesús entiende tu problema. Él entiende lo que tú estás pasando. Y como Él entiende, Él también sabe cuál es la solución. Por eso que Él dice, quedaos aquí y velad. La única forma que una persona puede salir victoriosa en cualquier circunstancia que estés pasando en tu vida es estando firme y quieto delante del Señor y velad. Si tú no estás quieto delante del Señor y no estás pasando tiempo de comunión con el Señor, déjame decirte que tiempo de aflicción no va a ser fácil, va a ser muy complejo. Pero si estás en el Señor, quieto, escuchando de Él, siguiendo de Él, recibiendo sus consejos, siguiendo su palabra, obedeciendo lo que Él te dice, déjame decirte que va a ser fantástico, porque Dios va a hacer su obra perfecta en ti, en todo momento. Amén. Y para que nosotros podamos entender un poquito cómo poder comprender lo que Dios quiere, cómo el Señor nos va a vivificar en esta mañana, vamos a hablar de vamos a hacer 4 preguntas claves para saber cómo vamos a hacer, cuántos quieren ser vivificados en esta mañana. Vamos a dejar que esta palabra nos vaya enseñando poco a poco.
¿Ok? Y paralelamente con las 5 C que he estado hablando, vamos a ir desarrollando 4 preguntas que nos van a ir ayudando a entender cómo podemos ser, ¿cuántos quieren ser vivificados? Amén. Entonces, si queremos ser vivificados, entonces vamos a empezar a responder 4 preguntas que nos van a ayudar a, responder, a cómo ser vivificados en esta mañana. ¿Ok? Y empezamos con la primera, y creo que ya todas la saben. ¿Cuál es la forma para que nosotros podamos ser vivificados? ¿Cuál creen ustedes que sea la forma en la cual podamos ser vivificados? Obviamente. Verso 25. Vivifícame según qué? Según tu palabra. La única forma que el ser humano puede ser vivificado es a través de la palabra de Dios. Volvemos nuevamente al punto de origen. No hay solución fuera de la palabra. No hay respuestas fuera de la palabra. En ella está la respuesta para tu vida. En ella está la solución para tu vida. En ella está el seguro de vida que tú estás buscando, esperando. No hay otro lugar donde tú puedas vivir mejor. Amados hermanos, todos nosotros en la vida vamos a tener problemas en este mundo y vamos a caer muchas veces, pero podemos ser vivificados y levantados conforme a qué? A la palabra de Dios. Entonces, primera respuesta es, ¿cuál es la forma para vivificarnos? Es por la palabra de Dios. ¿Ok? Punto número 2. ¿Cuál es el proceso para dar vida a un muerto? La Biblia, según Efesios 2, 1 y 2, dice nosotros nos encontrábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. La condición del ser humano, a que aún no conoce al Señor, está muerto en delitos y pecados. La condición del creyente que está alejado de la palabra de Dios y no está aplicando la palabra de Dios para su vida, literalmente está muerto, siguiendo la corriente de este mundo, como Pablo decía. Aún necesita renovar su manera de pensar para que podamos empezar a ver la vida que Dios quiere darnos. Por lo tanto, ¿cuál es ese proceso para poder dar vida a un muerto? ¿Cuántas veces se han visto revivir a un muerto? En los juegos, claro, en los juegos es juego, obviamente. Pero en la vida real, muchas veces nos hemos encontrado en una situación, muertos, literalmente es la palabra estar separados de la vida, estar separados de lo que realmente existe, de lo que es real, ¿no? Entonces, Dios quiere levantarnos y restaurarnos. Entonces, ¿cuál es ese proceso para que Dios nos pueda dar vida? Y vamos a ir obviamente directamente a la palabra, y vamos a coger acá dos C de una forma directa. Una es confesión y la otra es confianza. En el verso 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. El verso 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y el verso 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Ok? Susténtame según tu palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar acá a ver el tercer punto, que es la confesión. Qué importante para que nosotros podamos empezar este proceso de cambio, de estar muerto, de estar, digamos, en problema total, es que nosotros necesitamos, paso uno es confesar. Y justamente en el Salmo 26 dice así, te he manifestado mis caminos. Qué interesante, amados hermanos, que la Biblia nos habla claramente y dice que todo aquel que confiesa sus pecados, ¿qué va a pasar? Prosperará. Proverbios dice que el que confiesa sus pecados prospera, más el que los oculta, ¿qué va a pasar? Va a tener castigo, ¿no? Entonces, dice, te he manifestado mis caminos. Tenemos que confesar al Señor nuestra realidad, cómo estamos, cómo nos encontramos. Tenemos que ser humildes delante del Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón sincero delante de Él. Pregunto, ¿a Dios le podemos ocultar algo? No, a Dios no se le puede ocultar. Dice la Biblia que aun cuando tú estás pensando y la palabra no ha salido aún de tu boca, el Señor ya sabe lo que vas a decir. O uno dice, no, no dije nada, no dije nada, pero ya lo pensaste. Y cuando Jesús estaba hablando acerca de cómo tenemos que vivir ahora en este tiempo, en el Sermón del Monte, él decía, ¿usted has escuchado que si tú haces tal cosa? Yo digo, si tú has pensado en hacer tal cosa, ya pecaste en tu corazón. Y por lo tanto eres digno de juicio. Entonces el Señor dice, te manifesté, el salmista dice acá en el verso 26, te he manifestado mis caminos.
Tenemos que confesar cómo estamos delante del Señor. Al Señor no le podemos ocultar nada. Tenemos, Señor, mira, estoy así, metí las cuatro patas, Señor, estoy pésimo, estoy haciendo esto y lo otro, fallé, te pedí perdón y otra vez he vuelto a hacerlo. Confiesa al Señor tu pecado y el Señor te limpiará de todo mal. Cuando empezamos a confesar, estamos dando el primer paso para poder salir de ese lugar donde nos encontramos. Todo ser humano por naturaleza siempre va hacia abajo, porque tu naturaleza te lleva hacia abajo el pecado. Dice que tenemos una naturaleza de pecado, que estamos luchando y lucharemos hasta que Jesús venga o nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor. Pero mientras aún estemos con vida, vamos a seguir peleando con este cuerpo de pecado. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, ¿qué va a pasar? Vamos a hallar, ¿qué cosa? La justicia de Dios, el juicio de Dios. Amén. Entonces tenemos que confesar nuestros caminos. El primer punto es que yo voy a confesar cómo estoy delante del Señor. Decirle, Señor, así está mi condición. Así estoy, Señor. A ti no te voy a engañar. Y yo, de esta manera, entonces el Señor va a empezar a trabajar con nosotros. La Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuere tiempo, el Señor, ¿qué cosa va a hacer? ¿Te va a aplastar? No, te va a exaltar, te va a levantar cuando fuere tiempo. Pero es importante que nosotros entreguemos nuestro corazón al Señor y confesemos todos nuestros pecados. Amén. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Y qué bueno, amados hermanos, que nuestro Dios no es un Dios sordo. ¿Cuántos creen que Dios es sordo? Muchas veces dicen, yo le pedí al Señor, le pedí, nunca me ha respondido, el Señor creo que no escucha. Bueno, déjame decirte que el Señor no es sordo. Él escucha tu clamor. Por eso en Jeremías 33 que dice, no clama a mí y yo te qué, y yo te responderé. Él no dice, clama a mí y a ver si te escucho, si quiero te respondo. No, dice, clama a mí y yo te voy a responder porque nuestro Dios está, ¿qué cosa? Escuchando. Cuando le manifestamos, cuando le entregamos nuestros pecados, cuando confesamos todo lo que hacemos, el Señor nos va a responder. ¿Y de qué manera nos responde el Señor? Ah, te portaste mal, te voy a cortar la cabeza, te corto un brazo. No, el Señor muestra su misericordia, nos da su gracia. La gracia de Dios significa que recibimos lo que no merecemos. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero gracias a su misericordia no recibimos la muerte, sino recibimos el perdón, ¿no? Y la salvación. Amén. Luego viene la confianza. En el verso 26, la parte B dice, enséñame tus estatutos. Cuando nosotros entregamos al Señor todos nuestros pecados, cuando confesamos toda nuestra maldad, cuando nos vaciamos delante del Señor con todo lo malo que somos, lo siguiente que tenemos que pedirle al Señor, ¿qué cosa es? Señor, enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra. Porque la palabra del Señor, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar sabiduría para no volver a cometer lo mismo. Jesús cuando encontró a la mujer que en pleno acto de adulterio, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. No vuelvas a cometer el error para que no te vaya de una manera peor. O sea, Dios quiere que nosotros sí confesemos nuestros pecados, pero ¿qué quiere? Que nosotros aprendamos su palabra para que no volvamos a cometer el mismo error. Y a veces cometemos horrores, amén. Pero el Señor es bueno, que Él nos ama y nos ayuda y nos enseña en todo. Por lo tanto, Él dice, enséñame tus estatutos. Él nos va a enseñar. Y luego el verso 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Primero vamos a ser enseñados por el Señor y luego vamos a entender. Es importante, amados hermanos, que comprendamos lo que Dios nos está diciendo. Hay mucha gente que escucha, pero no entiende. Es por eso que Jesucristo cuando estaba compartiendo en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Yo consideraré una persona sabia aquella persona que escucha, ¿no? Y hace lo que le estoy diciendo. O sea, has entendido lo que te he dicho y estás poniéndolo en práctica. Pero una persona necia, una persona que va a recibir problemas en su vida es aquella que también escucha la palabra, pero ¿qué pasa? No la hace, no la pone por obra y recibe el castigo y grande es su ruina. Entonces dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Necesitamos entender la palabra. Necesitamos cada día pedir al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra, que nosotros podamos ser receptivos de la palabra, que cada día nosotros podamos vivir a través de la palabra. Entonces nuestra vida va a poder ser diferente. Amén. Enséñame a entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas.
Cuando nosotros glorificamos a Dios, reconociendo lo que Él es y lo que Él es capaz de hacer y lo que Él ha hecho en esta vida, nosotros vamos a ser personas que vamos a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Muchas veces la gente no es una persona que tiene gratitud a Dios. Muchas veces estamos, digamos, enojones, estamos con cólera, con ira, molestos, fastidiados por cualquier cosa. Si tenemos calor, nos molesta el calor. Si tenemos frío, estamos molestos, ¡ay, qué tanto frío! Y si tengo solamente un poco de comida, ay, ¿por qué como esto todos los días? Y si como otro, ¿y por qué lo otro? Y siempre estamos en constante queja. Pero qué bueno es saber que nosotros podemos estar agradecidos a Dios por lo que tenemos. Estar agradecidos es una actitud de reconocer al Señor que Él es nuestro Dios y que Él es el que suple y provee todas nuestras necesidades, ¿no? Por eso dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Meditemos, amados hermanos, miremos la creación, miremos el parque, ¿no? Sal a un parque, mira cómo Dios ha creado, cómo Dios sostiene esas plantas, esas aves de los parques, ¿no? Cómo Dios sostiene todas las cosas, cómo podemos respirar, cómo podemos movernos, cómo podemos tener la capacidad de poder actuar de una u otra manera, porque Dios ha puesto eso en nosotros y nosotros podemos ver los cielos, cómo están. Dice que todo es obra de Dios. Y tenemos que meditar y disfrutar en las maravillas que el Señor está haciendo en nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar a ir cada vez dando un paso, decir, Señor, tú estás trabajando conmigo. Señor, yo he confesado lo malo que he hecho, ahora estoy empezando a tener confianza en ti, porque yo confío que tú me vas a enseñar bien tu palabra. Yo confío porque tú me vas a ayudar a entender tu palabra, porque no solamente quiero escuchar o conocer la palabra, sino quiero también saber qué cosa es realmente y cómo poder aplicarlo en mi vida. Dice que en la Biblia tenemos la respuesta a todos los problemas de este mundo, a todos, absolutamente todos, pero pocas veces lo entendemos. Por eso no sabemos cómo aplicarlo. Por eso a veces, como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, nos podemos ahogar en un vaso de agua, pero la palabra de Dios nos va a dar la sabiduría para poder entender cómo no llegar a esa situación. Amén. Y el Salmo, el verso 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando hablamos de se deshace mi alma de ansiedad, es una actitud que el ser humano entra en desesperación, entra en angustia, entra en aflicción, entra en preocupación, tu ser se desborona, es como que tu mundo se destruye, se cae en pedazos. Hemos pasado un tiempo de mucha calamidad por aquí y han habido casas que se han caído, se han desmoronado, se han hecho nada por una situación que ha pasado. Y a veces el ser humano entra en esa situación de decir, Señor, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y qué cosa es lo que genera esa desazón, esa situación de que se deshace tu alma? Es porque justamente estás ansioso. Y la ansiedad es una forma de decirle, Dios, yo no puedo confiar en ti. Pero es por eso que el salmista decía, Señor, susténtame según tu palabra. Susténtame según lo que tú estás diciendo en tu palabra. Necesitamos ser sostenidos por el Señor. Necesitamos depender plenamente de Él. Necesitamos descansar completamente en el Señor. Necesitamos reposar en Él. Necesitamos cogernos de la mano del Señor y saber que Él nunca nos va a soltar. Y nosotros debemos estar seguros en Él. Señor, cuando mi alma se esté deshaciendo de ansiedad, susténtame según tu palabra. Que tu palabra me sostiene. El mundo se cae en pedazos, pero tú me sostienes. El Salmo 91 que dice, miles caerán a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, mas a mí no me tocará el mal. ¿Por qué? Porque estamos bajo la protección del Señor. Estamos bajo su cuidado. Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos va a ayudar en todo momento. Él nunca ha dejado de ser. Él sigue siendo el Dios bueno. Él sigue siendo el Dios maravilloso. Él sigue siendo el Dios hacedor de milagros. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, porque Él no cambia. Y este Dios quiere sustentar tu vida. Por eso tenemos que confiar en Él. Y debemos de confiar en el Señor de todo nuestro corazón.
Si nosotros confiamos en el Señor, entonces nuestra vida va a estar bien. Pero si nosotros no confiamos en Él, vamos a pasar problemas, vamos a pasar momentos difíciles, ¿no? Vamos a avanzar yendo a la siguiente pregunta. Ya hemos visto dos preguntas, ya hemos respondido dos preguntas de cómo somos vivificados en Él. La primera es, ¿cuál es la forma para vivificarnos, ¿no? Según su palabra. Y luego, ¿cuál es el proceso para dar vida a un muerto? Lo primero fue, ¿se acuerdan cuál es? Lo primero, la confesión. Confesión, confesar nuestros pecados. Y luego viene la confianza, que el Señor nos sostiene con su palabra, el Señor nos sustenta con su palabra, el Señor nos va a dar todo lo necesario a través de su palabra. Amén. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la evidencia que estamos recibiendo la vida? ¿Cómo yo sé que estoy avanzando en este proceso de cambio? ¿Cuál es la evidencia que marca este cambio? ¿Cómo yo sé que realmente Dios está trabajando en mi vida? ¿Cómo yo sé realmente que sí, la palabra de Dios está cumpliendo en mí? ¿O simplemente es una emoción de momento? ¿Cómo yo sé que esta palabra es viva y verdadera, como dice ella misma, y que está produciendo esos cambios en mi vida? Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra y vamos a entrar a la siguiente C, que es el compromiso. Aquí hay un compromiso de parte de cada uno de nosotros y también de Dios mismo respecto a su palabra. El Salmo 119, el verso 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira. Aquí vamos a tomar un tiempo muy especial porque vamos a empezar a hablar algo muy interesante que nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros empecemos a afirmar nuestro destino. En el mundo, en el mundo existen dos corrientes. Amén. La mayoría lo sabe, ¿cierto? La corriente del bien y la corriente del mal. La corriente de Dios, la corriente del diablo. ¿Ok? Hay una corriente que en este tiempo está tomando fuerza por dos razones importantes. Uno, porque la gente ignora la verdad. Y segundo, porque aquellos que conocen la verdad no la están enseñando o no la están impartiendo, que es la iglesia. La iglesia ha cedido a hablar la verdad. La iglesia ha retrocedido y ha consentido que la mentira sea considerada como verdad. Y lamentablemente en muchas iglesias existe tanta mentira que la gente cree que es verdad. ¿Y por qué? Porque justamente no están sustentándose en la palabra de Dios. No están dejando que el Señor les enseñe su palabra. No están permitiendo que el Espíritu Santo les muestre la verdad de la palabra de Dios. Están siguiendo más consejo de hombres que consejo de la Biblia. Y al dejar la Biblia como segunda opción o dar lugar a que el consejo del hombre sea una opción más importante que la Biblia, estamos llegando entonces a qué? A que el ser humano entre en un caos, ¿no? Entre en un caos. Entonces dice, ¿qué dice acá el salmista? El salmista claramente entiende que si uno está en el camino de la mentira, obviamente no vas a poder llegar a conocer la verdad. No vas a poder disfrutar la verdad. Por eso él dice, empezando este verso, dice, aparta de mí el camino de la mentira. Qué interesante, amados hermanos, es que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que la mentira no nos lleva a Dios. Que la mentira no nos va a vivificar nuestra vida. Si tú quieres construir tu vida en base a la mentira, déjame decirte que eso no va a tener un buen resultado. Construir tu vida en base a una mentira es como si construyeras tu casa en medio de una playa, de un arenal, donde la tierra es muy, muy suave. Al leve movimiento, simplemente se va a destruir. Y si tú quieres destruir tu vida, entonces puedes construir tu camino, tu vida en base a la mentira. Pues la mentira no te va a llevar, ¿no? A tener una vida viva delante del Señor, ¿no? Jesús dijo, Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos de la mentira e irnos hacia la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La única verdad que nosotros podemos encontrar está en la palabra del Señor. Sigue diciendo el verso 29, y en tu misericordia concédeme tu ley. Cuando nosotros empezamos a enfrentar esta nueva vida que Dios nos quiere dar, necesitamos nosotros entender que la ley del Señor, la palabra del Señor, la verdad de Dios sea la que tiene que regir nuestra vida. Dice, aparte de mí el camino de la mentira,
y en tu misericordia concédeme tu ley. Dichosos nosotros los que tenemos esa bendición de poder tener la palabra de Dios como una fuente de vida y que nos ha sido dada. Y aún en nuestro tiempo, aún en Perú, en otros lugares, tal vez podemos tener el privilegio de predicar, anunciar, estudiar la palabra de Dios. Hay lugares en Perú, perdón, aquí en el mundo, donde mucha gente no tiene esa libertad de estudiar la palabra de Dios. No pueden tener una Biblia para leer, porque si ellos le encuentran con una Biblia, los llevan a la cárcel y muchos mueren por causa de ello. Por eso es que nosotros necesitamos aferrarnos a la verdad de la palabra. Tenemos ventaja de que ahora tenemos la Biblia en nuestras manos para que podamos recibir la enseñanza de parte del Señor. ¿Ok? Y el verso 30 viene a decir, escogí el camino de la verdad. Fíjense, el salmista dice, primero yo me aparto del camino de la mentira y yo decido qué cosa escoger el camino de la verdad. Nosotros necesitamos cada día de nuestras vidas decidir por qué camino voy a caminar. ¿Por el camino de la mentira o por el camino de la verdad? ¿Voy a caminar por el camino que Dios ha predestinado para mí, que es la verdad? ¿O por el camino que este mundo y este sistema de vida está enseñando a la gente que creen que es la verdad, pero no es la verdad, sino es la mentira? Escogí el camino de la verdad, dice el salmista, y he puesto tus juicios delante de mí. Qué interesante, amados hermanos, es que nosotros ponemos la verdad de nuestra vida, ¿no? Y ponemos nuestra vida delante del Señor. A medida que nosotros nos vamos afirmando en la verdad de la palabra, vamos a tener que nosotros escoger un camino. Y el camino que el Señor nos da es un camino verdadero. Este mundo, este mundo lucha por este camino. Este mundo no quiere escoger el camino de la verdad. Este mundo busca el camino más ligero, más amplio, más divertido, más libre, donde supuestamente tienes libertad y tienes muchas ventajas, estás más actualizado y tienes un montón de cosas. Pero son pocos los que cogen el camino corto, el camino de la verdad. La verdad cuesta. La verdad no es fácil asumirla. La verdad no es fácil tomarla. Pilato estaba buscando qué cosa es la verdad. Y Jesús le dijo, hey, acá está la verdad. Pero él no pudo afrontar la verdad y simplemente la condenó. Mucha gente conoce la verdad, pero niega la verdad. Mucha gente delante de ellos está la verdad y la rechazan, porque este mundo aparentemente nos pinta un sistema de vida, entre comillas, bueno, pero dice la Biblia que este camino nos lleva a la perdición y a la muerte. Pero el camino más angosto, el camino más estrecho, el camino que de repente hay que hacer muchas cosas que de repente nuestra carne no va a querer, pero ese camino nos lleva ¿a dónde? Hacia la verdad, hacia la vida. Y nosotros tenemos que empezar a caminar por ese camino, que no es fácil, pero sí es posible, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros vivificando nuestro ser. Por lo tanto, nosotros tomamos ese compromiso de asumir la verdad de nuestra vida, de apartarnos de la mentira y comprometernos a vivir en los juicios del Señor para que sea Dios quien se glorifique en nosotros y que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestras acciones. Una vida en derrota no glorifica a Dios, pero una vida en victoria es una vida que glorifica al Señor. Amén. Tenemos que vivir una vida donde el Señor sea glorificado en cada momento. Amén. Y ya vamos terminando la cuarta pregunta de las claves para saber cómo somos vivificados. Ya vimos la primera, ¿cuál es la forma para vivificarnos? Es la palabra de Dios. Amén. Y ese proceso para que nosotros pasemos de la vida a la muerte, ¿se acuerdan cuál es? La confesión y la confianza en Dios. Acuérdense. Yo confieso lo que soy en el Señor y confío en Él porque confío que el Señor me va a salvar. El Señor me da vida. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Es Él quien nos salva. Acuérdense. La Biblia en Efesios 2:1 que dice, Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Nosotros no, estábamos muertos. Yo le pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Si usted va a un cementerio, los muertos no hacen nada. Están muertos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que estar agradecidos al Señor, quien nos ha dado vida y una vida en abundancia. Y la tercera evidencia es que estamos recibiendo la vida. ¿Cómo sabemos que estamos recibiendo la vida? Porque nos hemos comprometido a vivir en la verdad, mas no en la mentira.
Hemos decidido vivir en los justos juicios de Dios y no en lo que el mundo nos está mostrando como algo valedero, algo verdadero. Dios nos ha mostrado el camino de verdad. Y la cuarta pregunta que queremos hacer en esta mañana es, ¿cuál es el resultado final de que la vida ha sido restaurada? Yo cómo sé que mi vida ha recibido este cambio de parte del Señor. ¿Cómo yo puedo decir, sí, mi vida está cambiando, mi vida está empezando a tener un mejor sentido porque ahora mi vida está siendo restaurada? ¿Cómo yo voy a saberlo? Vamos a ver entonces. Y la quinta C es la confirmación. Vamos a confirmar lo que realmente la palabra de Dios es capaz de hacer. ¿Ok? Vamos entonces al verso 31, dice así. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. La mejor forma como nosotros sabemos que estamos seguros en el Señor cuando nosotros nos hemos apegado a su palabra, cuando nos hemos unido a su palabra, cuando nos hemos hecho uno con la palabra del Señor. Dice, me he apegado a tus testimonios. Apegado es de la forma de pegarse con algo, ¿cierto? Estar pegado a la palabra de Dios, unido a la palabra de Dios. La palabra de Dios y tú deben ser uno, así como Dios y su palabra son uno. Tú tienes que reflejar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mi vida va a empezar a reflejar ¿qué cosa? A Dios en mi vida. Porque la palabra de Dios refleja a Dios. Entonces, si yo estoy apegado a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a estar como, voy a vivir o voy a ser como Dios quiere que yo sea. Amén. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. La palabra del Señor dice que todos aquellos que hemos confiado en el Señor no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Romanos 10:11 dice, no todo aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, jamás será avergonzado, ¿no? O sea, Pablo decía claramente, si nosotros confiamos y creemos en el Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Por lo tanto, amados hermanos, estemos unidos al Señor, estemos apegados a sus testimonios, estemos fusionados a Él, que cuando nos miren a nosotros vean la palabra de Dios en nosotros, que cuando hablemos algo sea la palabra de Dios hablando, que cuando estemos pensando sean los pensamientos de Dios en nuestra mente, que cuando estemos queriendo hacer algo sea lo que dice la palabra de Dios de lo que tenemos que hacer, reflejando un fiel testimonio de ella. Amén. Y verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Qué interesante que esta conclusión que el salmista da, dice que por el camino de tus mandamientos correré. Cuando nosotros empezamos a afirmarnos en la palabra de Dios, y es la palabra de Dios nuestro estilo de vida, repito, y es la palabra de Dios nuestro estilo de vida, entonces vamos a correr constantemente en los dichos del Señor. Vamos a caminar en la palabra de Dios. Vamos a vivir conforme a su palabra. Vamos a encontrar el resultado final. Vamos a ser vivificados en la palabra de Dios. Cuando ensanches mi corazón, ¿cómo ensancho mi corazón para que yo pueda vivir como Dios quiere que viva? ¿Cómo el ser humano puede ensanchar su corazón a fin de que pueda el ser humano empezar a vivir como Dios quiere que viva? Primero tenemos que estar confiados en Él. Dice que el corazón es como un músculo, ¿no? Hay que estar en constante, estar digamos, en actividad. Si no está en actividad, ese músculo se va a ir cada vez quedando más tieso, hasta que deja de latir y obviamente llega a la muerte. Pero si el corazón está en actividad, entonces va a estar bombeando sangre y va a haber vida en este cuerpo. Es en lo natural. De igual manera en el espíritu, un corazón que se ensanche es un corazón que va a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. A veces nosotros no queremos esperar. Somos desesperados. Ya lo quiero para ahorita, lo quiero algo y ahorita, dame. Estamos en el tiempo donde todo lo queremos inmediatamente. ¿No? Ya, dame, quiero. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Necesitamos desarrollar un corazón que aprenda a esperar en Dios. Tenemos que desarrollar un corazón que dependa de Dios.
Como le dije hace un momento, necesitamos depender plenamente de Dios. Así como un niño, un bebé depende de sus padres, ellos no están preocupados en, papá, en qué voy a, qué vamos a, hay comida para mañana, si se va a pagar la luz, si se paga el internet, no. Ellos simplemente viven y disfrutan la vida. Ellos no están pensando si se pagará la luz, el agua y si va a haber comida. Ellos simplemente dicen, ¿qué comemos hoy día? ¿No? ¿Qué hay de desayuno? ¿No? Ah, voy a jugar. Él no está pensando si se pagó la luz o no. No, él simplemente voy a jugar. ¿No? No, voy a tomar esto, voy a comer tal cosa, ¿no? Porque están dependiendo de sus padres y ellos saben que sus padres van a suplir todo lo que les falta. Ellos no están preocupados pensando, uy, mañana habrá comida, no habrá comida. Yo creo que mi hijito nunca está pensando en eso. Él está pensando qué variedad va a haber de comida, no está pensando que no va a haber. Pero así tenemos que ser con el Señor, confiar en Él plenamente. Si Él nos ha dicho en su palabra que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, Él lo va a hacer. Él no va a negarse a sí mismo, Él lo va a hacer. Y si Él nos ha dicho que Él tiene, Él dice que confía en mí, que yo voy a protegerte de todo mal, Él te va a proteger. Amén. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Él, descansar plenamente en Él, reposar plenamente en el Señor. Entonces, vamos a empezar a vivir una vida como el Señor anhela. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que ser entrenado para servir a Dios. Tenemos que cada día estar practicando lo que hemos aprendido de Dios. Por eso Santiago decía, no seamos simplemente oidores de la palabra de Dios, sino seamos, ¿qué cosa? Hacedores de ella. Estemos constantemente entrenando, constantemente haciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a, ¿qué cosa? A tener un corazón fuerte y dispuesto para el Señor. Es como alguien dijo, tú quieres tener fe para un carro, pero nunca creíste por un dolor de cabeza. O nunca pediste a Dios porque te dé un pan más en este desayuno, pero estás creyendo por un carro, algo mayor. Pero no, empieza por pequeño. Dice, si eres fiel en lo poco, ¿qué va a pasar? Vas a ser fiel en lo mucho. Empecemos a practicar nuestra vivencia de la palabra de Dios. Seamos hacedores de la palabra del Señor. Demos lugar a que el Señor se manifieste en nuestras vidas cada día. Amén. Por lo tanto, un corazón preparado y ensanchado va a poder correr los caminos del Señor. Cualquiera no puede recorrer los caminos del Señor. Amados hermanos, y ustedes van a poder darse cuenta. Dentro de la iglesia misma, obviamente peor fuera. Cualquiera no puede recorrer los caminos del Señor, pero un corazón entrenado, un corazón preparado, un corazón confiado en Dios va a poder recorrer los caminos del Señor. Amén. Y para terminar, un corazón ensanchado es un corazón entrenado, enseñado, aprendido y sustentado para que pueda cumplir los propósitos de Dios. No es para que cumpla tus propósitos, sino para que cumplas los propósitos de Dios. Te repito, un corazón ensanchado es un corazón entrenado, enseñado, aprendido y sustentado en la palabra del Señor, a fin de que cumpla los propósitos que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que ejercitarnos cada día. Y tenemos que, como el salmista dijo, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Yo pregunto, ¿Dios quiere ensanchar tu corazón o no? Amén. Entonces, cuando tú sientas que Dios está trabajando contigo, cuando tú empieces a cambiar la mentira por la verdad, cuando tú empieces a dejar de estar perdiendo tu tiempo en cosas que no te edifican, cuando tú dejes de estar pensando en lo negativo y pienses en lo positivo, cuando tú dejes de dejar de pensar en cosas de mal y buscar las cosas de bien, cuando tú empieces a pensar las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo, tu vida va a empezar a cambiar. Cuando tú empieces a depender cada día más de Dios y no en lo que tú tienes o lo que tú puedes hacer, decirle, Señor, yo puedo hacer muchas cosas, pero como Pablo decía, todo lo que tengo, todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado, todo lo que sé, lo tengo por basura. ¿A fin de qué? A fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo, a fin de conocer tu palabra, para que mi corazón pueda ser ensanchado y yo pueda vivir la vida que tú quieres que viva. Señor, afligida está mi alma, vivifícame según tu palabra. Si tu alma está afligida, ya tienes la respuesta para tu vida. Ensancha tu corazón para el Señor y el Señor hará su obra perfecta en tu vida cuando nosotros dejemos que su palabra vivifique nuestro ser.
Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, papito bueno, por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra nos da vida, Señor, porque tu palabra nos ayuda en todo momento y en todo tiempo a que podamos vivir una vida como tú lo anhelas y deseas, Señor. Padre, en este día, ayúdanos a que podamos fortalecer nuestra vida, Señor. Que podamos entender, Señor, de que tú quieres y tienes un plan maravilloso para nosotros, Señor. Que tú no quieres que vivamos, Señor, viviendo una vida de aflicciones, sino que confiemos en ti, que descansemos en ti, que podamos aprender a ser vivificados por tu palabra, Señor. Y te agradezco porque tu palabra fue enviada a esta tierra, Señor. Y tu palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Señor, y vino a cumplir su plan y propósito para que podamos ser restaurados, para que podamos ser librados de la muerte y podamos pasar al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, porque Jesucristo vino a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y si aún no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pues necesitamos, Señor, hoy día, en esta mañana, en este tiempo, recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Él es quien vivifica nuestra vida. Él es quien nos ha rescatado nuestra vida del odio. Es Él quien nos ha librado de la maldición, del pecado, de la muerte. Y nos ha dado vida, una vida nueva y una vida en abundancia. Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas. Y sabemos, Padre, que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, tú no vas a parar hasta terminarlo, Señor. Gracias te doy, papito lindo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno en todo tiempo.